Nuestro tema de esta noche se llama Consumado es. Y vamos a darle lectura en esta noche al Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El evangelista Mateo, ¿verdad?, en su capítulo 27 y en su versículo 45 nos dice que desde la hora sexta, aproximadamente las 12 del día, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en este momento crucial de la historia de la humanidad, un momento en el cual nuestro bendito Salvador Jesucristo estaba padeciendo los dolores de la cruz, estaba allí clavado en medio de dos malhechores, estaba sufriendo la burla, estaba sufriendo el escarnio, estaba sufriendo los dolores de la muerte. Estaba nuestro Salvador Jesucristo pendiendo en la cruz entre el cielo y la tierra. Estaba en un momento tan difícil y tan doloroso, y todo esto lo estaba soportando para que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. Unos momentos tan terribles los que sufrió nuestro amado y bendito Salvador. Unos momentos en que la misma naturaleza, el mismo sol, escondió su rostro. Dios, su Padre, que hallaba toda complacencia en su Hijo amado, le había dado la espalda y estaba descargando su ira y su enojo en contra de el perfecto Hijo de Dios, para que esa ira, esa justa ira y ese enojo por tu pecado y por mi pecado no cayeran sobre nosotros. Antes de que nuestro amado y Salvador Jesucristo entregara su espíritu, la Biblia dice que nuestro Salvador Jesucristo dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El evangelista Mateo, ¿verdad?, refiere que en ese momento, antes de entregar el espíritu, clamó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué, como dijera también el salmista en su capítulo 22, por qué estás tan lejos de mí? Qué experiencia tan más difícil, qué experiencia tan más amarga, qué experiencia tan más dolorosa había y pasó nuestro Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto lo hizo porque Él había pensado en ti, porque Él te había conocido antes de que tú nacieras,
antes de que tú estuvieras en el vientre materno. Él sabía de tu existencia en este mundo y sabía de que estabas condenado a sufrir después de que mueras. Si mueres sin venir a Jesucristo en arrepentimiento sincero y en perdón de pecados, tu vida sin duda alguna corre peligro y tu alma será torturada y será en un sufrimiento continuo por la eternidad en el infierno. Por esto nuestro bendito Salvador Jesucristo prefirió sufrir, prefirió cargar el pecado de nuestra paz, y como dice Isaías también, por su llaga fuimos nosotros curados. Consumado es. Jesucristo terminó la obra que su Padre le había encargado. Quiero decirle también, querido radioescucha, que hay muchas cosas que quedan inconclusas por diversas circunstancias. Pero el plan perfecto de la redención de la humanidad fue consumado, fue terminado en su totalidad por Jesucristo. Hay muchas cosas que quedan inconclusas y que hace imposible que se puedan terminar. Hay personas que por diversas circunstancias sus estudios profesionales quedaron truncados y ya no podrá concluir sus estudios profesionales, quizás el poder terminar una licenciatura. Hay personas que iniciaron alguna maestría, algún doctorado, y por circunstancias ajenas a ellos no las pudieron concluir. Hay personas que comenzaron a construir sus casas, edificios, apartamentos, pero no fueron concluidos. Hay escritores que comenzaron a escribir con mucho entusiasmo sus libros, poetas que comenzaron a inspirarse y a escribir sus versos, pero quizás la muerte, la enfermedad, la falta de economía no pudieron concluir sus libros, sus versos. Hay cantautores que iniciaron canciones con mucha inspiración, pero más sin embargo están arrumbados en su cuaderno de notas. Hay pinturas que quedaron inconclusas. Hay obras de arte, esculturas que no pudieron haberse concluido. Y todo esto, ¿verdad?, es porque no pudieron llegar a un final feliz. Pero más sin embargo, déjeme decirle, querido radioescucha, que nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora que Él vino a realizar en la cruz del Calvario, no fue así. Fue concluida para que tú puedas venir a Él y puedas tener perdón de tus pecados. Y a través del sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario y de su sangre que Él derramó, tú puedes venir y pedirle perdón de tus pecados para que Jesucristo pueda vivir en tu corazón y para que Jesucristo pueda darte vida eterna. Hay algo maravilloso, querido radioescucha, en todos aquellos que somos creyentes en Cristo,
en todos aquellos que le hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero compartirte un texto maravilloso, un texto que a todos los que hemos creído en Jesucristo nos anima, nos alienta a seguir adelante, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos depositado nuestra fe, y sabemos que Jesucristo concluirá la obra que inició en nosotros. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Querido radioescucha, amigo y hermano que en esta noche nos escuchas, dice la bendita palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya le has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él ha empezado una obra maravillosa en tu vida. Él ha empezado una nueva etapa, un nuevo amanecer en tu vida. Él ha iniciado en ti un nuevo nacimiento, una regeneración. Y déjame decirte, querido hermano, que en esta noche nos escuchas, lo que Él ha empezado en tu vida, Él lo va a terminar, porque Él es fiel a su promesa. A nosotros nos corresponde obedecer su palabra. A nosotros nos corresponde seguir sus pisadas que Él dejó para nuestra enseñanza. A nosotros nos corresponde vivir en fidelidad para que aquella obra que Jesucristo ha empezado en nosotros la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Qué maravillosa promesa el Señor Jesucristo ha dejado para todos aquellos que hemos creído en Él. Es cierto, tenemos defectos. Es cierto, a veces tenemos un mal carácter. Es cierto, tenemos infinidad de circunstancias que parece que a veces Cristo no está trabajando en nosotros, pero sí está trabajando en nosotros. Él está trabajando en nosotros como el alfarero trabaja el barro para darle forma. Él está trabajando en nosotros como el escultor que toma una piedra sin forma y con cincelazos y con golpes del martillo comienza a modelar lo que Él inició y comienza a darle forma. Es como si el poeta comienza a hacer los versos y a escribir, a inspirarse. Así nuestro bendito Salvador ha empezado en nosotros una obra maravillosa que la va a concluir hasta que estemos en su presencia. También Dios quiere iniciar en ti, querido radioescucha, que no le conoces, una obra. Pero primero tienes que venir a Jesucristo en arrepentimiento y en perdón, pidiéndole y suplicando perdón y misericordia para que tú puedas tener vida eterna. La vida perfecta de Cristo como su muerte eran absolutamente necesarias para la salvación. Él tenía que ser el Cordero sin mancha, sin pecado, para ocupar nuestro lugar.
Él tenía que cargar con todos y cada una de nuestras culpas y pagar con su vida en la cruz. Por eso Cristo, cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo en los últimos momentos de sufrimiento y de dolor amargo y terrible sobre su bendita persona, pudo decir con toda autoridad y pudo él decirle a su Padre: consumado es. La obra perfecta de redención, Cristo la hizo en su totalidad y Él pagó todos nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Momentos antes o horas antes de que nuestro Salvador Jesucristo estuviera en los momentos de agonía, pensando el enemigo de nuestras almas, Satanás, que lo había derrotado, el escritor de el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 17 y versículo 4 dice lo siguiente. Escuche usted, querido amigo, esta oración que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en el monte de los Olivos. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo te he glorificado en la tierra. Versículo 4: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo le estaba diciendo al Padre, aún y a pesar de que Él sabía y conocía todo lo que iba a padecer, desde que las personas lo iban a agarrar, desde que las personas, aquella turba que estaba haciendo con nuestro Señor Jesucristo, violentos, estaban siendo groseros, blasfemos en contra del Salvador del mundo. Aquellas personas que estaban tan enfurecidas, que estaban poseídas por Satanás, que gritaban blasfemias en contra de la bendita persona del Salvador. Aquellas personas que pudieron ver aquellas maravillosas obras que Jesucristo hizo, estaban tan enfurecidas y le gritaban y le escarnecían y lo ofendían y le decían: crucifícale. Y la gente estaba tan poseída por Satanás. Su pecado estaba tan presente en sus vidas que rechazaban categóricamente al Hijo de Dios. Se burlaban de Él, pero nunca jamás se imaginaron que aquella persona humilde y sencilla, aquel Cordero de Dios, era nada menos y nada más el Mesías prometido. Era la persona que iba a morir por sus propios pecados. Era la persona más maravillosa del mundo. Era el perfecto Hijo de Dios que estaba dispuesto a entregar su vida y que estuvo dispuesto y que lo hizo y que entregó su vida a pesar de tanta hazaña y de tanta maldad en contra de él. Y qué maravillosas palabras quedaron grabadas
en estos evangelios cuando Jesucristo, estando clavado en aquella cruz del Calvario, cuando Jesucristo sufrió en carne propia toda la burla y el escarnio, todo el dolor, todo el sufrimiento, la brutalidad de aquellos soldados que habían hecho de nuestro Señor Jesucristo, lo habían dejado tan lastimado. Y aún y a pesar de todo, unas maravillosas palabras salen de su boca diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y qué terrible es saber que tu pecado y mi pecado llevaron a la cruz a Jesucristo, para que hoy en esta noche puedas tener la oportunidad de decirle a Jesucristo: por mi culpa, por mi pecado, por mi maldad, por mi inmundicia, padeciste en aquella cruz del Calvario. Pero en esta noche te reconozco y confieso todo mi pecado ante tu bendita persona, y te pido que me perdones y que cambies este corazón inmundo, este corazón sucio, este corazón blasfemo, este corazón que está lleno de lascivia y de lujuria, y que tú lo cambies y lo transformes para que sea un corazón que te ame, que te busque y que te siga. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue pensando en ti, pensando en nosotros que también ya le conocemos y ya le hemos pedido a nuestro Salvador Jesucristo que nos perdone nuestros pecados. Le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, dice Isaías, cargó en él. Mas Jehová echó toda la culpa, todo tu pecado, toda tu maldad en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El perfecto Hijo de Dios nunca, jamás cometió algún pecado. Pero más sin embargo, Dios manifestó toda su ira sobre su bendita persona, como si Él hubiera cometido tu pecado y mi pecado, para que Él nos pudiera declarar justos delante de Dios. Qué maravilloso es. Por eso cuando leas, o en esta noche que estás escuchando, o quizás en noches anteriores que tú has escuchado la bendita palabra de Dios, puedas entender, y que sea el Espíritu Santo que abra tu entendimiento y tu corazón, y que quite aquellas tinieblas, y que disipe todas aquellas telarañas que están en tu mente y en tu corazón, para que Dios pueda hacerte entender lo que Jesucristo hizo, para que tú puedas venir a Él y suplicarle misericordia para tu vida,
para que pueda ser tu Señor y tu Salvador. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y esta palabra o esta frase que Jesucristo dijo antes de entregar el Espíritu tiene un significado enorme. Es una palabra de origen griego que más o menos se puede pronunciar de la siguiente manera: tetelestai. Y esta palabra, ¿verdad?, te puede en esta noche, la palabra de Dios puede en esta noche abrir tu entendimiento para que puedas entender el significado enorme que tiene para tu vida y el significado enorme que tiene para nosotros que ya somos sus hijos. Esta palabra se utilizaba cuando algunos mercaderes, cuando algunas personas tenían una deuda, y cuando esta deuda posiblemente quedaban en un convenio de que se podía pagar como hoy en día se le conoce en letras, y llegaba el cumplimiento en el cual habían pactado que tal fecha se tenía que pagar la deuda que se tenía. Llegaba la persona a la casa del deudor. Esta persona sacaba el dinero y entonces el prestamista o el comerciante agarraba un certificado y le ponía un sello en donde se decía que la deuda era pagada en su totalidad. Entonces, imagínense si era una deuda mayor, una deuda en el cual quizás podían haber estado empeñados algún bien inmueble. ¿Qué satisfacción obtenía el deudor al poder ver este certificado en donde se decía que la deuda había sido pagada en su totalidad? Era un gozo tremendo para esta persona que se le entregaba el certificado en donde la deuda era pagada en su totalidad. Tú puedes tener un gozo aún todavía mayor al saber que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó totalmente la deuda de tus pecados si vienes a Jesucristo en esta noche en arrepentimiento y confesión de tus pecados. ¿Hay un certificado? ¿Hay una acta de decretos en tu contra? Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces has escuchado ese texto y quizás no lo has entendido, o quizás no quieres entenderlo, o quizás ya lo sabes, pero has hecho caso omiso a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha dicho: cuando esté yo a punto de morir, voy a entregarle mi vida a Jesucristo? Y esa gente nunca tuvo esa oportunidad porque Dios le llamó a cuentas y no tuvieron esa oportunidad. Escucha esa acta de los decretos. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Allí está
el decreto para todos aquellos que viven en pecado. La paga del pecado es muerte. Y quizás tú digas, sí, todos vamos a morir, exactamente, pero se está refiriendo a que hay una muerte espiritual. Aquella muerte espiritual es la que te separa para siempre, eternamente, de la presencia de Dios, y el lugar en donde tú has elegido sería el infierno. Colosenses 2:14 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesucristo pronunció la gloriosa palabra de consumado es, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Él, con su bendita sangre, con su sangre preciosa, firmó el documento en donde dice que la deuda, ¿verdad?, es pagada en su totalidad, que tus pecados son perdonados. Y algo glorioso, en esos momentos de agonía y de sufrimiento, derrotó a Satanás. Ahora él ya no tiene potestad sobre ti, porque él fue derrotado en aquella cruz del Calvario. Los sacerdotes utilizaban también esta misma palabra cuando examinaban de una forma exhaustiva al cordero que iba a ser sacrificado. Ese cordero que tenía que ser ofrecido y que tenían que cumplir con los lineamientos que la ley señalaba para declarar que el cordero era sin defecto y podía ser utilizado en el sacrificio. Pero hay algo maravilloso también que nos enseña esta palabra tan profunda, con un significado enorme. Nuestro bendito Salvador Jesucristo, desde su infancia, desde su juventud, desde que comienza su ministerio como una persona adulta, los líderes religiosos le observaban de una forma minuciosa y trataban de ponerle trampas para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. No hallaban algún defecto en él. Lo mismo sucedió con un profeta de la antigüedad llamado Daniel. Sus propios compañeros de trabajo buscaban hacerlo tropezar, buscaban que cometiera un error, que cometiera una falta, pero tampoco le hallaron alguna falta al profeta Daniel. El único error que ellos podían ver era que él alababa y adoraba al Dios, a Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores. A nuestro bendito Salvador también continuamente se le preguntaba para hacerlo caer. El mismo Satanás lo tentó en el desierto y Jesucristo salió triunfante, porque Él es
Rey de reyes y Señor de señores. Las autoridades civiles, cuando fue con Pilato, cuando fue con Herodes, querían escucharlo, querían conocerle, le preguntaban, no les contestaba. Y fíjense bien lo que uno de ellos dijo, Lucas capítulo 23, cuando fue acusado injustamente. Cuando aquellos sacerdotes y aquella turba que lo entregó quisieron acusarlo o lo acusaron injustamente. Y fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios acerca de nuestro Salvador. Capítulo 23, fue Pilato, y versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios, que este Cordero, como declara Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero fue, ¿verdad?, perfecto, sin mancha, sin pecado. Fue ofrecido por nuestros pecados y el Padre recibió con agrado este sacrificio. Qué maravilloso es saber que Jesucristo se ofreció a sí mismo por tu pecado y por mi pecado. Qué maravilloso es saber que este Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció a sí mismo voluntariamente para que tú en esta noche puedas tener perdón de tus pecados. También esta misma palabra tetelestai la utilizaban los siervos, es decir, los trabajadores que su amo o que su patrón les habían dejado alguna tarea, algún trabajo, y que estos mismos siervos tenían la obligación de verificar que su trabajo, que aquella labor que les había encargado su patrón tenía que ser concluida de una forma perfecta. Qué maravilloso es saber, ¿verdad?, que Dios el Padre le encomendó a nuestro Salvador una obra que solamente Él podía realizar, la obra redentora en la cruz del Calvario. Y Jesucristo, ¿verdad?, le dice a su Padre, vamos a leer una cita que hace un rato leímos, que hace un rato usted escuchó, Juan 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tetelestai. La obra que su Padre le encomendó, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, aleluya su nombre. La terminó de una forma perfecta, porque Él había pensado en cada uno de nosotros. También algo maravilloso, esta misma palabra, ¿verdad?, se utilizaba cuando un pintor, cuando un escultor había terminado su obra, se paraba a lo lejos, la admiraba él mismo, llamaba
a las personas que le habían encargado la obra y declaraba tetelestai. Había una satisfacción total en el pintor, en el escultor. Había una satisfacción total en la persona que le había encargado la obra, porque esa obra maravillosa que había hecho el pintor o el escultor había quedado perfecta. Hermano, en Cristo debes gozarte, porque Jesucristo, como hace un rato leímos, ¿verdad?, que ha empezado una obra en ti, que ha empezado a esculpir, a utilizar el cincel, a utilizar el martillo, el pincel. El día de mañana, cuando estemos en su presencia, le va a entregar a su Padre una iglesia, ¿verdad?, sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, ganada con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Tú eres esa obra maravillosa que Jesucristo ha empezado desde el momento en que le confesaste tus pecados y le pediste perdón y veniste en arrepentimiento a Jesucristo, y ahora eres una nueva criatura. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El artista, el escultor Jesucristo, te ha escogido a ti para ser parte de su iglesia, para que un día la presente a su Padre como una iglesia gloriosa, vestida de lino fino. Querido Radio Escucha, en esta noche, ¿no te gustaría ser parte de esa iglesia gloriosa? ¿No te gustaría ser parte de aquella obra que Él ha empezado en aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Él en esta noche te invita, te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento y en perdón de tus pecados. Él quiere consumar una obra redentora en tu vida. Él quiere darte el regalo más maravilloso que tú puedes recibir en tu vida, en tu corta existencia, la vida eterna. Él padeció por tus pecados. Él prefirió pasar unos momentos tan terribles, desagradables. Algo a mí que me conmueve, querido Radio Escucha, es pensar que nuestro Salvador, ¿verdad?, murió o fue crucificado desnudo. La gente puede decir: qué vergüenza. Pues sí, esa vergüenza que Él pasó fue por ti y por mí. Pensar que le escupieron su rostro, que le bofetearon, que se reían, que se carcajeaban de Él, que aquellos soldados sanguinarios con aquellos látigos, aquellos clavos que fueron enterrados en su cuerpo, aquella corona de espinas que fue incrustada de una forma brutal, aquella lanza que fue que atravesó su costado, y sobre todo
fue desamparado de su padre. Él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Todo esto no le importó al maestro. No le importó pasar todo esto, porque él tiene muy presente que tú vives en pecado y que la única forma de remediar y de cambiar el destino de tu alma es venir a Jesucristo en arrepentimiento y perdón de tus pecados. Que Dios en esta noche te bendiga y primeramente Dios y su Espíritu Santo toque tu corazón y puedas conocerle a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga en esta noche.